Miércoles 12 de enero del 2022. Soy Kerstin Nina, bienvenidos a esta nueva edición de JN Noticias. Veamos inmediatamente nuestros titulares. JNE precisa que partidos políticos deben contar con su propio órgano electoral para elecciones internas. JNE publicó resultado de votación sobre inscripción de 2 organizaciones políticas. OMPE señaló requisitos que deben cumplir partidos y movimientos regionales para presentar candidatos. Organizaciones políticas deben contar con su propio órgano electoral para elecciones internas. Dicho órgano electoral registra las candidaturas para los comicios internos con miras a elecciones regionales y municipales. Las organizaciones políticas deberán contar con un órgano electoral central, sea cual fuera la denominación que le dé el partido o el movimiento regional para la realización de sus comicios internos, informó el JNE. La norma detalla que tal instancia interna debe estar conformada por un mínimo de 3 miembros titulares y sus respectivos suplentes. La organización política define la conformación de su órgano electoral a escala de la sede central, la misma que realiza funciones administrativas y electorales conforme a la Ley de Organizaciones Políticas, el Reglamento Electoral y demás normas internas. Todos deben estar afiliados a la organización política. Se precisa que en las elecciones internas, las organizaciones políticas están representadas ante el JNE por el presidente del órgano electoral central respectivo, debidamente registrado ante el Registro de Organizaciones Políticas. Tratándose de organizaciones políticas en proceso de inscripción, se considera el afiliado a quien se le ha conferido dicho cargo. El presidente de este órgano electoral central es el legitimado para presentar ante el JNE a través del sistema de Clara Internas las fórmulas y listas de candidatos en elecciones internas. Esta plataforma informática es el único medio a través del cual se registran las candidaturas. El reglamento dispone también que las organizaciones políticas cuenten con órganos electorales descentralizados que a escala de su circunscripción realicen funciones administrativas y electorales. La plataforma digital Red Pública recibirá propuestas de parte de la ciudadanía para crear una agenda en pro de una democracia inclusiva. Así lo señaló Denis Legar, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzó la plataforma digital Red Pública para recibir propuestas y crear una agenda ciudadana con la finalidad de tener una democracia inclusiva y además llegar a los jóvenes fomentando su participación. La idea es que la gente pueda entrar a redpublica.pe y pueda expresar ya sea sus demandas como las propuestas que tenga para solucionar algunos temas importantes para el país. Yo creo que lo más importante de esto es que la gente, por más que estamos siempre metidos en todas estas discusiones coyunturales, entre políticas y temas de la pandemia y todas las cosas que están pasando día a día, a veces nos olvidamos que la gente tiene ciertas demandas y la gente tiene necesidades y hay ciertas cosas que les importan, ¿no? Denis Legar añadió que las propuestas serán alcanzadas a los partidos políticos y ya se cuenta con un acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones para canalizar las mismas. Nosotros como plataforma de conexión entre el Estado, particularmente los jóvenes y los tomadores de decisión, también lo que queremos es, construyendo esta agenda ciudadana, ¿no? Vamos a alcanzar a los distintos partidos políticos, también tenemos ya un acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones y todo para canalizar estas propuestas y que puedan ser incorporadas en en los distintos planes de gobierno, sobre todo de cara a las elecciones locales y regionales, ¿no? Pero también tenemos un acuerdo con el Congreso para que una vez que nosotros recojamos esta agenda podamos alcanzar todos estos insumos y que estos puedan ser incorporados por las comisiones para poder
también promover iniciativas legislativas en caso que se requiera, ¿no? Legar recordó que la campaña consta de 6 semanas y concluirá el 18 de febrero. La plataforma está disponible para recibir sus propuestas ingresando a la página redpublica.pe. La OMPE señaló los requisitos que debe cumplir la convocatoria de los partidos políticos y movimientos regionales que deseen presentar candidatos a elecciones regionales y municipales el presente año. Los partidos políticos y movimientos regionales que deseen presentar candidatos a las elecciones regionales y municipales del presente año deben convocar a elecciones internas entre el 15 y el 22 de enero. Según la OMPE, aquellos partidos que no se ciñan a las exigencias de la legislación vigente no podrán competir en el proceso electoral del próximo 2 de octubre. Primero, la elección debe ser con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de las afiliadas y afiliados. Segundo, la elección a través de delegados y delegadas. Serán elegidos previamente mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de afiliadas y afiliados. Tercero, se debe comunicar a la OMPE que fueron convocadas las elecciones internas en un plazo no mayor de 3 días calendarios posteriores a la fecha de la convocatoria. Y finalmente, junto a la convocatoria, la organización política debe remitir a la OMPE la acreditación de los miembros del órgano electoral central, identificando al integrante que ocupa el cargo de presidente y la solicitud de asignación de casilla electrónica OMPE, suscrita por él mismo. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda el WhatsApp y correo habilitado del Registro de Organizaciones Políticas para que las agrupaciones políticas puedan resolver dudas de manera virtual y prevenir contagios de la COVID-19. La Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones recuerda que se continúa realizando la atención de consultas vía digital sobre trámites de agrupaciones políticas con la finalidad de prevenir contagios por la COVID-19. Es en ese sentido que los personeros de los partidos políticos y movimientos regionales pueden escribir al número de WhatsApp 920-375-507 o al correo electrónico consultasdnrop@jne.gov.pe desde cualquier dispositivo móvil, siendo el horario de atención de consultas de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Cabe recordar que las interrogantes que suelen ser recibidas en el canal digital son consultas sobre poderes, estatuto, reglamento electoral, nuevos comités, nuevos afiliados a comités ya inscritos o actualización de direcciones de comités, inscripción y actualización del padrón de afiliados y domicilio legal, entre otros. Para realizar cualquier consulta se solicitará el nombre de la organización política, número de expediente y el nombre del personero. De igual forma, se requerirá número de contacto para llamar al interesado y brindarle la información y el estado de su trámite. El JNE recuerda que, según el cronograma de las elecciones internas, este 24 de enero será la fecha límite para remitir los padrones de afiliados al RENIEC y así pueda ser verificado por el ente registral. Con miras a las elecciones internas de las organizaciones políticas en el marco de los comicios regionales de este año, ubicamos en el cronograma de estos comicios que el próximo 24 de enero es la fecha límite para que el registro de organizaciones políticas del JNE remita al RENIEC los padrones de afiliados para su verificación. Cabe destacar que el RENIEC deberá verificar la información de los nombres que estén completos y que no existan errores que puedan afectar la validez de las elecciones internas. Posteriormente, hasta el 21 de febrero deberá remitir el resultado de dicha verificación de los padrones de afiliados al Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, el 28 de febrero el máximo ente electoral remitirá la documentación al RENIEC para la elaboración final de los padrones de afiliados. Y con una última entrega, el RENIEC el 15 de marzo entregará los padrones de electores afiliados al Jurado Nacional de Elecciones y este lo aprobará el 25 de marzo. Otro hito ubicado en el cronograma es el periodo del 15 al 22 de enero, en el cual cada organización política deberá convocar a elecciones internas. El cronograma debe cumplirse en las fechas indicadas, por tanto, la realización de las internas están programadas para el 15 y 22 de mayo próximo y las elecciones regionales y municipales para este 2 de octubre.
El JNE publicó el resultado de la votación sobre inscripción de 2 organizaciones políticas. En la audiencia pública se denegó la apelación al pedido de inscripción de Nuevo Perú y se rechazó la tacha contra Juntos por Loreto. En audiencia pública virtual, el Pleno del JNE publicó los resultados de la votación relacionados a la inscripción de 2 agrupaciones políticas ante el registro de organizaciones políticas de la entidad. Por unanimidad, el colegiado declaró infundada la apelación de Nuevo Perú para obtener su inscripción en el ROP al no cumplir con el número mínimo de comités partidarios que exige la ley. Únicamente logró acreditar 49,50 o más afiliados ubicados en 20 departamentos cuando la norma requiere 65 como base. Por otro lado, el JNE rechazó la tacha interpuesta contra el registro del movimiento regional Juntos por Loreto. Los miembros del Supremo Tribunal Electoral analizaron de manera pormenorizada cada uno de los fundamentos presentados por las referidas agrupaciones políticas en sus apelaciones al amparo de la Constitución y tomando en cuenta el reglamento del ROC para finalmente llegar a una decisión unánime en ambas causas. El resultado de la votación de los expedientes indicados se encuentra en el link Audiencias Públicas del portal institucional www.jne.gov.pe. Un estudio de la OMPE ha revelado que la aplicación de la paridad y alternancia en las elecciones del año 2021 incrementó la representación de candidatas al Congreso con 37%. No obstante, su participación enfrenta desafíos como el acoso político. La ley de paridad y alternancia ha permitido incrementar la cantidad de candidatas a cargos de elección popular y también el porcentaje de parlamentarias. Así lo revela un estudio realizado por la OMPE con asesoría técnica del programa de la Unión Europea Eurosocial. En términos generales hemos identificado como principal hallazgo, ¿no?, que la presencia de las mujeres en el Congreso de la República pasó de 2020 hasta el 2021 de 25.4% a 37%. Esto es un hito histórico, ¿no?, ante el contexto de la alta subrepresentación de la mujer en los puestos de poder. No obstante, la mujer va a enfrentar una serie de desafíos. No obstante, la brecha en las candidaturas nuevamente se reconoce en quienes encabezaron las listas. En los comicios del 2021, el porcentaje promedio de listas encabezadas por mujeres en los 10 partidos del proceso fue de 20%, mientras que el de hombres fue de 71.7%. Estamos viendo que solamente con la ley de paridad y alternancia que se aplicó en las elecciones 2021 de manera, digamos, vertical, hubo un avance al 37.7%, y con la paridad horizontal, en definitiva vamos a tener hallazgos y avances importantes que también esperamos estudiar y que cambie el panorama político. La investigación también recoge la experiencia de 12 candidatas del actual Congreso y evidencia los desafíos que enfrentan las mujeres cuando incursionan en política. Lo que vemos efectivamente es de que existen vacíos a nivel de la normativa interna de las organizaciones políticas que podrían mejorarse para este y futuros procesos, y podrían implementarse una serie de innovaciones y de mejoras desde las organizaciones políticas, tomando en cuenta casos internacionales y pautas que dan organismos internacionales acerca de cómo no solamente atender, sino también cómo prevenir y sancionar el acoso político. La publicación de la OMPE Paridad y Alternancia será presentada el 21 de enero a las 5 de la tarde por las redes sociales del organismo electoral. Desde el 5 de enero comenzó a regir la difusión de la publicidad estatal en el contexto de las elecciones regionales y municipales, y es importante repasar su aplicación, las reglas para la aplicación de esta norma, y está con nosotros Liz Barrera, especialista de la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales. Muy buenos días, Liz, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kersi? Buen día a todos ustedes. Liz, empecemos dando el contexto a nuestros televidentes. ¿A qué llamamos publicidad estatal en específico? Claro que sí. La publicidad estatal es aquella información que difunden las entidades públicas, la cual va a versar sobre determinados temas como actividades, obras públicas o servicios que brinda esta entidad.
Esta difusión de información se hace con recursos públicos y justamente lo que pretende es posicionar a la entidad frente a los ciudadanos que van a verse beneficiados con estas actividades, estos servicios. Muy bien. En la norma señalan que están prohibidas todo tipo de publicidad estatal en periodo electoral. Entonces, aquí sí nos precisas para más conocimiento de nuestro público televidente, los actores políticos, incluso de este proceso electoral. Bien, como tú bien indicaste al iniciar esta entrevista, nos encontramos ya en un periodo electoral porque una vez que se convoca el proceso electoral, que fue el día 4 de enero, desde el día siguiente ya comienzan a entrar en vigencia determinadas restricciones y obligaciones por parte de las entidades públicas, entre ellas el tema de publicidad estatal. Entonces, esta publicidad estatal que se difunde solo tiene determinados parámetros en periodo electoral. Por un lado, solo puede ser difundida cuando se justifican determinados criterios como lo son la impostergable necesidad y utilidad pública. Y adicionalmente, esta publicidad estatal no debe de contener por ningún motivo determinados elementos, como lo son aquellos vinculados a una organización política, ya sea a través de símbolos, signos, nombres o lemas. Y por otro lado, no pueden estar relacionados a funcionarios públicos. Es decir, la publicidad estatal durante el periodo electoral no puede contener el nombre, el cargo, la imagen, la voz de un funcionario o servidor público. Liz, para que nos precises, ¿a qué nos referimos con aquella publicidad estatal que está justificada, ¿no?, por razones de impostergable necesidad? ¿Algunos ejemplos para mayor comprensión? Sí, mira, justamente todo lo que regula la publicidad o la norma que regula la publicidad estatal es la resolución 922 del año pasado, el 26 de noviembre, se aprobó este reglamento, ese nuevo reglamento que regula publicidad estatal, propaganda electoral y neutralidad en periodo electoral. Esta norma precisa justamente estos criterios: impostergable necesidad, utilidad pública. Y estos criterios se han venido dando a través de la jurisprudencia, los pronunciamientos del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Cuando hablamos de impostergable necesidad, estamos haciendo referencia a evolución que existe la necesidad de que la ciudadanía, la sociedad, se informe de determinadas actividades, obras o políticas que realiza una entidad pública y que esta información o esta difusión de información no puede diferirse o postergarse en el tiempo. Por ello se habla acerca de la impostergable necesidad. Y cuando hablamos de utilidad pública, nos referimos a que esta información que va a ser difundida por estas entidades tiene que ser de utilidad, de beneficio de la sociedad, de un interés que va más allá del interés particular y nos basamos en el interés público o el interés común. A eso se refiere cuando hablamos de impostergable necesidad o utilidad pública. Y al respecto, ¿debe emitirse algún reporte para ese tipo de publicidad justificada y ante quién lo deberían hacer? Gracias por esta información, porque en periodo electoral la publicidad estatal, si es de impostergable necesidad, utilidad pública, puede difundirse, pero para ello existe un requisito adicional, una obligación que deben de cumplir las entidades públicas. Nos referimos a dos procedimientos. En el caso de la solicitud de autorización previa y el otro procedimiento, el reporte posterior. ¿En qué se diferencian estos procedimientos? Básicamente a través del medio de comunicación por el cual se va a publicitar o difundir la publicidad estatal. Hablamos de solicitud de autorización cuando la publicidad estatal es difundida a través de radio y televisión, para lo cual la entidad tiene que presentar el anexo número 1 que se encuentra contenido en la resolución 922-2021 del Jurado Nacional de Elecciones. Y por otro lado, cuando hablamos de reporte posterior, es cuando esta publicidad estatal es difundida a través de cualquier medio distinto a radio y televisión. Llámese prensa escrita, paneles, banners. También estamos hablando de aquella información que se difunde a través de redes sociales y para lo cual tienen que presentar, indico, el anexo número 2.
Muy bien, entonces ahí las precisiones por parte de Liz Barrera, especialista de la Dirección de Fiscalización. Liz, en el último reglamento emitido en noviembre del 2021, como lo mencionabas, hubo algunos cambios normativos a tomar en cuenta para ese proceso electoral respecto de la difusión de publicidad por medios de comunicación, incluidas las redes sociales. Sí, mira, el artículo 16 hace una precisión, indica que la información que se tiene que difundir a manera de ejemplo, que se tiene que justificar en impostergable necesidad o utilidad pública, puede estar relacionada a temas como educación, salud y seguridad. Ojo, que no solamente se refiere a este tipo de temas o de información, ya que también pueden haber situaciones similares que pueden ser materia de publicidad estatal siempre y cuando se justifiquen impostergable necesidad de utilidad pública, y las entidades deberán de cumplir con estos procedimientos ya señalados. Solicitud de autorización previa 7 días antes de iniciar la difusión de la publicidad en radio y televisión, y reporte posterior son 7 días hábiles después de iniciada la difusión de publicidad estatal. Entonces, básicamente, esa es una de las diferencias o uno de los nuevas énfasis que se ha colocado a este reglamento. Y adicionalmente, algo que es importante para nosotros, la parte de fiscalización, es que este reglamento ha señalado de manera expresa que al tratarse de publicidad estatal que es difundida a través de redes sociales, se requiere que la entidad en el reporte posterior señale el link en el cual se encuentra alojada la publicidad estatal, para que los fiscalizadores podamos realizar una óptima labor de revisión de los elementos publicitarios. Muy bien. Al respecto de las sanciones para quienes incumplen esta normativa, ¿cuáles son? Precísanos puntualmente, Liz Barrera. Claro, las sanciones que se está estableciendo en este reglamento son amonestación pública y una sanción pecuniaria, que es una multa que puede variar entre las 30 y 100 unidades impositivas tributarias. Debemos de señalar que las infracciones básicamente están relacionadas al incumplimiento de las exigencias de este reglamento. Por ejemplo, si una entidad incumple con el plazo en el cual debió presentar el reporte posterior a la solicitud de autorización, estamos ante una infracción. O si el elemento publicitario contiene elementos prohibidos, como lo que ya señalé. Por un lado, aquellos relacionados a un funcionario, que aparezca la imagen, nombre, voz o cargo del funcionario servidor público. Y por otro lado, si el elemento publicitario contiene algún elemento vinculado a una organización política, llámese símbolo, un signo, un eslogan de una organización política, es una prohibición y por tanto una infracción. Entonces hay que estar las entidades públicas atentas a que ya nos encontramos en periodo electoral y por tanto existen determinadas exigencias y obligaciones y que tienen que presentar estos procedimientos. En este momento, si bien es cierto, no contamos con jurados electorales especiales instalados o en funcionamiento en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, lo cierto es que la unidad orgánica del Jurado Nacional de Elecciones a cargo de tramitar estos expedientes relacionados a publicidad estatal es la Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones, a través de la cual pueden presentar tanto el reporte posterior como la solicitud de autorización. Existen en este momento canales virtuales, la mesa de partes, a través de la cual virtual pueden realizar el trámite correspondiente las entidades públicas. Ya para ir cerrando esta entrevista, Liz, hay otro aspecto importante en este reglamento que es el principio de neutralidad. Aquí, ¿qué actos se constituyen infracciones a este principio y cuál sería el procedimiento sancionador? Claro, mira, en el caso de neutralidad en periodo electoral, este es un deber esencial, fundamental, que es de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios, servidores públicos. Este deber significa o implica que las acciones que va a realizar en el ejercicio de sus funciones un funcionario público no puede de alguna manera parcializarse políticamente. En otras palabras, un funcionario o servidor público no puede realizar actos ni a favor ni en contra de una organización política que se encuentre en contienda electoral. Básicamente esa es la definición de
de neutralidad en periodo electoral. Y las infracciones se dividen en bloques, en grupos. Tenemos aquellas que están relacionadas con autoridades políticas, otras vinculadas a funcionarios, servidores que tienen personas bajo su dependencia, y otro grupo de infracciones que estarían a cargo de aquellos funcionarios públicos que van a postular como candidatos en el marco del proceso electoral. En el caso de los dos primeros bloques que he mencionado, básicamente este tipo de autoridades, servidores públicos, no pueden interferir de ninguna manera en el desarrollo, en el normal desarrollo del proceso electoral. No pueden, por otro lado, intervenir en el acto electoral para coactarlo, practicar actos de cualquier naturaleza a favor o en contra de alguna organización política. Asimismo, podemos indicar que no pueden hacer valer los servidores, funcionarios públicos, la influencia de su cargo para de alguna manera coaccionar a las personas que tienen bajo su dependencia para que voten de alguna manera determinada o hagan alguna acción a favor o en contra de una organización política. Y en el caso de aquellos funcionarios que van a postularse como candidatos, en este caso, ellos se encuentran prohibidos de hacer proselitismo político en la inauguración de obras públicas. En el caso de elecciones municipales, es importante señalar que se encuentran prohibidos de participar en ese tipo de actividades de inauguración de obras, y tampoco pueden repartir a personas o entidades privadas bienes o recursos que hayan ingresado a la entidad pública como producto de donaciones. Entonces, esas básicamente son las infracciones, y la sanción inicialmente ante una primera infracción corresponde que el jurado electoral especial disponga que el funcionario o el infractor se abstenga de realizar la conducta infractora, y si reincide en esta conducta ya correspondería la sanción, que vendría a ser amonestación pública, y la multa, que al igual que en el caso de publicidad estatal, estamos hablando de una multa de 30 a 100 unidades impositivas tributarias. Liz, ¿cómo se verifica que estas disposiciones se cumplan a su cabalidad? Sí, mira, nosotros estamos ya trabajando arduamente en la Dirección Nacional de Fiscalización para garantizar el fiel cumplimiento de la normativa electoral en el contexto de este proceso electoral. Entonces, ya nos encontramos atendiendo o atentos a la difusión de publicidad estatal, también estamos atentos a las denuncias que pueden existir relacionadas tanto a difusión de publicidad estatal como de neutralidad, y venimos ya preparándonos porque el próximo mes ya vamos a desplegar a nivel nacional fiscalizadores que se van a encargar in situ de fiscalizar el cumplimiento de la normativa electoral. ¿Hablamos de cuántos fiscalizadores aproximadamente? Por el momento estamos evaluando la posibilidad de contar con un fiscalizador en cada provincia del país. Respecto de canales de atención para los ciudadanos, las denuncias ciudadanas en este tema de publicidad estatal, ¿tenemos canales activos, Liz? Sí, la mesa de partes virtual, pueden ingresar por ese medio las denuncias ante alguna situación que ellos consideren está vulnerando la normativa electoral relacionada a publicidad estatal, a neutralidad. Y será canalizada a través de la Dirección Central de Gestión Institucional para realizar los informes de fiscalización que correspondan, y posteriormente DCGI para emitir el pronunciamiento correspondiente. Perfecto, muchísimas gracias, Liz Barrera, especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Hemos hablado sobre la aplicación y reglas sobre la difusión de la publicidad estatal en estas elecciones regionales y municipales. Muchísimas gracias. Ahora nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Ya estamos de regreso y los invitamos a ver el noticiero del Jurado Nacional de Elecciones, también por la señal del canal Conectados TV en 21 ciudades de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Conectados TV se transmite a través del canal 710 de Cable Más
y por cableras en las ciudades de Lima, Abancay, Aguaitia, Arequipa, Huánuco, Huaraz, Puerto Maldonado, Puno, Cusco, Tarapoto, Satipo, Quillabamba, entre otras ciudades. Conectados TV también retransmite todos los sábados el noticiero de fin de semana del ente electoral JNE Regional a las 9 de la mañana. Ya sabe, si quiere tener la mejor información electoral, siga también la programación de Conectados TV en el canal 710 de Cable Más y por las cableras que retransmiten su señal en 21 ciudades del país. La directora de Servicios Registrales del RENIEC, Giovanna Jessen, informó sobre las medidas que ha tomado la entidad para minimizar los riesgos de la COVID-19 en las oficinas. Veamos. Ante la tercera ola de contagios de la COVID-19, para contrarrestar su avance, el RENIEC informa a la opinión pública las medidas de prevención que adoptará en sus puntos de atención. Efectivamente, en virtud a los nuevos pronunciamientos que emitió el MINSA, como bien sabemos, estamos ya pasando por un proceso de tercera ola de esta pandemia. Hemos reducido los aforos al 50%, ¿no? En la atención, en los centros de atención a nivel nacional, tenemos actualmente 340 puntos que atienden a la población a nivel nacional. Adicionalmente, pues, nosotros teníamos labores que estábamos realizando los sábados, los cuales implicaban la atención al público. Hemos reducido estos horarios, estamos atendiendo solo de lunes a viernes, de 8:45 a 4:45, a los ciudadanos que se apersonan a nuestros centros de atención. Tenemos también centros de atención como son las oficinas registrales auxiliares, donde están inmersas dentro de los hospitales de MINSA para poder atender a los bebitos recién nacidos. Ahí estamos en un horario flexible también de 8:15 a 1:45. Esta reducción de aforo al 50% de capacidad será en todos los puntos de atención que se encuentren en las provincias en nivel de contagio moderado y alto. Siempre hay focos infecciosos y hay que de todas maneras cuidar a las madres y cuidar también a nuestros equipos de trabajo, al personal. Igualmente, en los centros de atención mantenemos los protocolos, los planes de bioseguridad, estamos trabajando en mantener y conservar pues el tema de la toma de la temperatura, la entrega de mascarillas, en fin. Asimismo, se decidió postergar las compensaciones presenciales de hora de trabajo durante el mes de enero, por lo que RENIEC no realizará entregas del Documento Nacional de Identidad los días sábados. Muchos colegios particulares no estarían listos para el retorno a clases presenciales previstos para marzo y que contemplará jornadas académicas de 7 horas. El informe es en nuestro canal aliado TV Cosmos. En solo unos meses se dará el regreso a la presencialidad en los diferentes colegios del Perú. Debido a ello es que los directores y asociaciones se preparan para recibir a sus alumnos de una manera segura frente a la COVID-19. Por su parte, las instituciones educativas privadas esperan tener un panorama más claro con el pasar de los días con respecto a las normas y al manejo de jornadas académicas. El día de ayer hemos escuchado al ministro. Él ha manifestado el trabajo completo de las 7 horas pedagógicas y sí nos ha preocupado, es cierto. ¿Por qué? Por dos temas. Primero, que estas declaraciones todavía no tienen un sustento legal. Suponemos que en el transcurso de los días lo van a oficializar. Lo segundo, que sí nos preocupa como colegios, primero la seguridad de toda la comunidad educativa. Estamos en una tercera ola. Todavía no sabemos cómo se va a desencadenar y hasta cuánto va a durar. Pero un tema que ha preocupado a esta parte de la población en los últimos días, debido a la tercera ola que ya enfrentamos, es el anuncio del ministro de Educación, Rosendo Serna, en donde indicó que las clases presenciales serán con un total de 7 horas diarias, y ya no 4 horas como lo había planteado en un principio el exministro Carlos Gallardo. Todas las instituciones estamos esperando también las normativas que vienen del Minedu, que por cierto vienen haciendo ajustes constantemente. Esta pandemia es algo nuevo para todos y permite hacer ajustes en el tiempo basados también en las experiencias de otros países. Entonces tenemos que esperar que sigan haciendo los ajustes en el transcurso de este mes, que esperamos ya debemos tener ya
una clara, claridad, ¿no? Sí, de lo que de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a manejar este 2022. Además, un importante aspecto que no se habría tomado en cuenta es la no vacunación de aquellos pequeños que asisten a nivel inicial de 2, 3 y 4 años. Esto sin tomar en cuenta a aquellos pequeños que no serán inoculados por decisión de sus padres. La vacunación del grupo etario de 5 a 11 años empieza a partir del 20 de enero. Para nosotros es un gran alivio porque creo que todos debemos y merecemos estar protegidos. El nivel más golpeado en esta pandemia han sido el nivel inicial, y ahora mismo 3 y 4 todavía no está contemplado para la vacunación. Esperamos que a la brevedad se haga la vacunación. Lo que sí inquieta, y es algo que también tenemos que considerar, es que se ha considerado a las personas de comorbilidad, a los que sufren de tiroides, obesidad, algunos problemas de repente oncológicos que puedan tener, pero también estamos olvidando que tenemos niños o alumnos que sufren de anemia, de bajo peso. Entonces eso es importante también considerar y tener el cuidado que corresponde. La interrogante que muchos ciudadanos se hacen es si seguirá o no en pie las clases presenciales pese al aumento de contagios de coronavirus y de la nueva variante Omicron en el país. La respuesta seguro la sabremos con el pasar de las semanas. Enseguida les compartimos las 5 noticias oficiales más importantes del día gracias a la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Desde mañana jueves 13 de enero se reducirán a 10 los días de cuarentena que deberá cumplir un paciente contagiado de COVID-19 en Lima y Callao, donde la variante Omicron es la predominante con casi el 82% de los casos, anunció el ministro de Salud Hernando Ceballos. Esto es siempre y cuando no se presenten ningún tipo de complicación en la evolución de la enfermedad. En el resto del país se evaluará de acuerdo al incremento de casos. A partir de la fecha, el Ministerio de Salud determinó que la vacunación contra el COVID-19 y la influenza se podrá aplicar de forma simultánea. Gabriela Jiménez, directora nacional de inmunizaciones del MINSA, anunció que la vacuna contra la influenza está disponible para los mayores de 18 años en todos los centros de vacunación del país. Explicó que se ha tomado esta medida para evitar el riesgo de infecciones simultáneas de COVID-19 e influenza. Gino José Carlos Dávila Herrera es el nuevo presidente ejecutivo de Salud. Con más de 30 años de carrera en el sector, buscará restituir el carácter técnico y meritocrático de dicha entidad. También será miembro ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud en representación del Estado. La coronel María de los Milagros Carrasco es la primera mujer que asumirá la presidencia de un Tribunal Superior Militar Policial en el país. Carrasco Cabrejas juró al cargo en una ceremonia que se efectuó en la sede central del Fuero Militar Policial, liderada por el titular de esta institución, Alonso Leonardo Esquivel Cornejo. La Autoridad Nacional del Servicio Civil exhortó a los titulares de las entidades públicas a priorizar el trabajo remoto para sus servidores públicos, como medida de prevención ante el incremento de los casos de contagios por COVID-19 y el inicio de la tercera ola. Corresponderá a las entidades la aplicación de estas medidas y asegurar la continuidad del servicio. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Pensión 65 lanzó el primer concurso Los Abuelos Ahora en 2013 y hasta la fecha se presentaron más de 600.000 trabajos. Hoy los ganadores de ediciones anteriores invitan a participar en el concurso que será hasta el 7 de febrero. La 9ª edición del certamen Los Abuelos Ahora, organizado por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, inicia en estas vacaciones escolares. Por ello, los hermanos Edison y John Mamani Katari, ganadores de ediciones anteriores del concurso escolar, invitan a los alumnos de primaria de todo el país a participar. Gané en el concurso en la creación de poemas de lengua originaria. Me gustó hablar en la lengua originaria porque nos ayuda a dar un mensaje hacia nuestra cultura y a nuestro Perú, la lengua originaria aymara. Me inspiré en mi abuelo. Lamentablemente no lo pude conocer, pero gracias a mis familiares y a sus relatos he podido imaginármelo y resurgirlo en su imagen en un poema en la lengua originaria aymara.
Hola, soy John, soy de Tacna y gané en el concurso de poemas de Aymara de los abuelos ahora de pensión 65. Te invito a participar en este concurso que es Los Abuelos Ahora. ¿Y por qué? Porque aquí aprendí sobre las lenguas originarias que mucha gente lo está olvidando, y también a no rendir. El concurso, que por segunda vez se desarrolla de manera virtual debido al contexto de la pandemia, busca reconocer y revalorar a los adultos mayores a través de expresiones artísticas. Desde su lanzamiento en 2013 hasta el 2020, se presentaron más de 600.000 trabajos de parte de los estudiantes. Es un concurso que a través de estas expresiones artísticas de nuestros niños y niñas, ¿no?, lo que se busca es el respeto a nuestros adultos mayores, ¿no? Y este año, Los Abuelos Ahora, tiene el tema de abuelitos del Bicentenario, justamente en nuestros 200 años de la independencia. Ellos van a contar historias que seguramente les han contado los abuelitos y abuelitas que finalmente han sido partícipes de alguna parte de este bicentenario, ¿no? Los Abuelos Ahora está dirigido a escolares de primaria de colegios públicos y privados del país, quienes podrán participar en 3 categorías: poema o cuento, dibujo y pintura, y poema o cuento en lengua originaria. Asimismo, se recibirán trabajos en idioma quechua, aymara, ayaninca, shipibo, aguajún, entre otros. Las inscripciones se hacen a través de la página web del concurso que tenemos en pantallas, donde podrá encontrar las bases y toda la información de Los Abuelos Ahora, y a través de la cual se podrán enviar los trabajos de forma virtual hasta el lunes 7 de febrero. Los Abuelos Ahora, pensión 65. Es un gusto presentar a Alejandra Dinegro Martínez, quien es Secretaria Nacional de la Juventud. Ella está con nosotros para poder ahondar un poco más de lo que es el Informe Nacional de Juventudes. Ser joven en el primer año de la pandemia es el tema del informe. Muy buenos días, bienvenida Alejandra. Muy buenos días nuevamente, junto con el Jurado Nacional de Elecciones, para presentarles un documento que es muy importante para nosotros. Nuevamente nos encontramos aquí en esta entrevista y te pregunto, por favor, cuéntanos de qué trata este Informe Nacional de Juventudes. ¿Cuál fue el objetivo de realizar un informe como este? Claro que sí. Desde la Secretaría Nacional de la Juventud, una de nuestras direcciones, básicamente nuestra dirección de investigación, lo que hace es poder recopilar los datos del año, ¿no?, pretérito al que se va a presentar el informe. En esta ocasión tenemos una particularidad en la presentación de los informes, porque en efecto nosotros abordamos el primer, informe que afronta a las juventudes con relación a la pandemia, ¿no? Este es un documento no solamente académico, es una herramienta también de política pública, una herramienta social, una herramienta política que aporta a la construcción de conocimientos sobre el presente inmediato y futuro, obviamente, de nuestra juventud peruana, ¿no? Entonces, en base justamente a 6 indicadores que están contemplados, son indicadores de bienestar básicamente, que están contemplados en nuestra propia política nacional de la juventud, como es el trabajo, la educación, la salud, la criminalidad, la discriminación y la participación ciudadana, es que estos hallazgos se presentan de acceso público a toda la ciudadanía para poder justamente abordar este primer año de emergencia con la mirada de las juventudes. Si tuvieras que resumir en breves palabras, ¿cómo fue el impacto de la pandemia en esta población de las juventudes? Si tuviera que resumirlo en 2, 3 líneas, en realidad los indicadores que hemos encontrado son indicadores bastante preocupantes, alarmantes, y que reafirma justamente la necesidad de poder situar a toda la población joven en su heterogeneidad, en su diversidad, en el centro de la agenda pública, y también es importante no solamente desde el punto de vista del diagnóstico, sino que los jóvenes también ayudan y pueden ayudar muy bien a la reactivación económica. Ese sería mi resumen en realidad de todos los indicadores que me gustaría detallar más adelante. Uno de los puntos tratados en la investigación es la pobreza monetaria. Ustedes indican que impactó al 10% a jóvenes, y en el caso de los de 25 a 29 años llega al 34.7%. Para empezar, ¿a qué nos referimos con pobreza monetaria? Quizá es a la
dificultad o a la capacidad adquisitiva? Para nosotros, ahí la pobreza monetaria es uno de los indicadores que lo estamos abordando dentro del gran eje del empleo, ¿no? Que tiene que ver con la remuneración y todo, pero en realidad la pobreza monetaria como concepto es en realidad el gasto que realizan las personas en sus hogares para poder adquirir ciertos bienes para poder obviamente vivir, ¿no? Compra de alimentos, ¿no? Educación, salud, la ropa, ¿no? Entonces, la pobreza monetaria, estamos hablando de una situación en la cual estos ingresos evidentemente no llegan a poder suplir todas estas demandas que tiene una persona en especial en un hogar. Estamos hablando de jóvenes que ganan por debajo, por ejemplo, del sueldo mínimo vital y que por ende invierten menos recursos económicos en educarse, menos recursos en poder quizás tener una cobertura de salud, menos recursos para poder trasladarse. El informe se realizó a más de 1.500 personas, indica, ¿no? En sus cifras, y en el cual el 67% de los jóvenes señala haber presentado grandes limitaciones para mantener la atención durante las clases a distancia. Esto ya es parte del punto de lo que es educación. Si tomamos en cuenta que el 80% tuvo educación remota, entonces, ¿de qué manera se impactó en su formación educativa? ¿Qué nos dice el informe, Alejandra? Claro que sí, en resumen, en el aspecto específicamente de educación, en realidad en el 2020, por ejemplo, la tasa de asistencia de jóvenes, específicamente de jóvenes de 17 a 21 años a la educación, su tasa de asistencia disminuyó en 5 puntos porcentuales, ¿no? Esto de alguna u otra forma rompe con una tendencia creciente que ha habido en los últimos años. En el año 2019 estamos hablando del 76.8% y ahora estamos hablando en realidad de la tasa de asistencia a un 51%. También hubo una reducción de jóvenes, específicamente en el rango etario de 22 a 24 años, que registran de alguna otra forma una conclusión de educación superior, ¿no? Del 21.6% al 22.3% si es que lo comparamos con el año previo a la aparición de la pandemia. Pero aquí hay un dato que sí nos preocupa y que es importante, que tiene que ver con esta deserción acumulada, ¿no? Que en el año 2020 se incrementó a más del 55%. Estamos hablando específicamente de un 55.6% que desertó en la educación superior no universitaria y a un 31% en la educación propiamente universitaria. Entonces, estas cifras de alguna otra forma tienen mucho que ver con algunos aspectos que los jóvenes nos han comentado de, digamos, barreras que han encontrado y problemáticas que han encontrado y se han hecho muy evidentes en la pandemia, que tienen que ver con el acceso, por ejemplo, a recursos informáticos, una computadora, el internet, la banda ancha de internet, ¿no? Recursos económicos que han, digamos, ellos decidido invertir en otros aspectos como salud, por ejemplo, compra de alimentos, y que por ende han afectado también poder mantenerse. Y cómo no, esto tiene mucho que ver también con el tema de la salud mental que ha resquebrajado mucho, ¿no? La participación de los jóvenes, no solamente en el tema de la educación, sino también en otras áreas de su vida. Ahora, por otro lado, el sondeo nos dice que 1 de cada 4 jóvenes en el año 2020 no se encontraba trabajando. Actualmente, ¿se sabe a qué se dedica en este momento este tipo de personas que han sido encuestadas? Ya, ahí en el tema laboral sí me detengo a explicar algunos conceptos que son claves e importantes. ¿Por qué? Porque a veces se suelen confundir algunos de ellos, pero aquí, por ejemplo, hay 3 conceptos claves. Uno que tiene que ver con la tasa de desempleo, ¿no? Jóvenes que, por ejemplo, nuestro informe revela que en el año 2020 la tasa de desempleo juvenil aumentó 5 puntos porcentuales más, mientras que la tasa de desempleo a nivel nacional tan solo varió en 2 puntos. Estamos hablando que el desempleo juvenil al cierre del año 2020 está llegando a una tasa del 13.1%. Los más afectados fueron jóvenes de zonas urbanas, donde el desempleo llegó al 16.6%. Cabe recalcar que en las zonas urbanas están pues los grandes centros comerciales, ¿no? Están la mayor cantidad de unidades productivas de nuestro país. Asimismo, más del 50% de los jóvenes entre 20 y 24 años, ¿no?
y más del 40% de los jóvenes entre 25 y 29 años han obtenido ingresos por debajo de la remuneración mínima vital. Ellos usualmente suelen ganar, si comparamos un trabajador joven con un trabajador adulto, 440 soles menos que un trabajador adulto, ¿no? Y la tasa de desempleo, de empleo informal, que es otro concepto, el empleo informal, en realidad la tasa de empleo informal llegó al 81.4% en la población joven. Estamos hablando de un aumento, ¿no?, sostenido desde el año 2019, pero claro, esta era una situación que ya se venía presentando desde antes de la pandemia, ¿no? Incluso refieren que sí. jóvenes con educación superior presentan tasas altas de informalidad que superan el 60%. Alejandra, eso es preocupante. Eso es preocupante porque lamentablemente un título superior, ya sea universitario o técnico, no necesariamente les está garantizando a los jóvenes un empleo formal, ¿no?, para poder, digamos, obtener ingresos de acuerdo a la formación que tienen, pero sobre todo que la experiencia, en muchos casos, de la primera experiencia laboral no está siendo en condiciones formales, ¿no? Y ahora, si me permites completar la situación de los jóvenes NINI, los Claro que que no sí. estudian ni trabajan, en realidad del 2019, ¿no?, la cifra estaba en 16.8%, ha pasado al 25.1% en el año 2020. Estamos hablando de un aumento de más del 8% en este grupo etario, ¿no? Y que en realidad la situación de los ninis ha aumentado en los entornos urbanos y solamente el 4% de jóvenes ninis ha habido un aumento en zonas rurales. Y si somos un poquito más todavía detallistas, vamos a ver que en realidad 1/3 de las mujeres jóvenes se encontraba en esta situación ya durante el 2020. O sea que tanto el desempleo, la informalidad y los empleos precarios y el no encontrar trabajo ni estudiar dentro de toda la variedad de los jóvenes sigue afectando a los más vulnerables. Alejandra, ya para cerrar, ¿qué propuesta es lo que presentaría SENAJU con este informe? En realidad, nuestro informe siempre cumple dos objetivos. El primero es que sistematizamos y presentamos indicadores, ¿no?, que en realidad deberían estar contemplados dentro de la reflexión también de otros indicadores de políticas públicas a nivel de Estado. En segundo lugar, es el trabajo de poder reafirmar la necesidad que tiene el país de volver a poner a las juventudes en el centro de la agenda pública. Sí, como diversos estudios en realidad han mostrado, dar oportunidades y potenciar las capacidades de las juventudes es necesario, es urgente, aumenta la productividad de nuestro país, aumenta la capacidad de ahorro también en políticas dispersas y por supuesto el bienestar de nuestras juventudes en un contexto en el cual la pandemia todavía sigue causando estragos en nuestras familias. Deberíamos seguir invirtiendo en ellos, no con una mirada de gasto, sino con una mirada de inversión, y por eso desde la Secretaría Nacional de Juventudes todo nuestro esfuerzo va de cara a poder visibilizar, a poder fortalecer las capacidades y hacer todos los esfuerzos para poder articular en los 3 niveles de gobierno. Alejandra, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad aquí en JN Noticias. No, a ustedes. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Muy bien, ahora nos vamos a una pausa, ya volvemos. La Contraloría detectó que más de 7.000 funcionarios públicos que incurrieron en presuntas irregularidades penales, civiles y administrativas durante el 2021, además de un perjuicio económico contra el Estado de más de 2.000 millones de soles. El Contralor General de la República detectó a través de diversos servicios de control posterior un perjuicio contra el Estado valorizado en aproximadamente 2.502 millones durante el 2021, debido a irregularidades cometidas en el accionar de 7.740 funcionarios y servidores públicos en diversas entidades estatales a nivel nacional, reveló el Contralor General Nelson Chap. Hay miles de funcionarios públicos corruptos en el Estado, que no deberían estar, pero están. Hay decenas de miles de funcionarios públicos incompetentes, ineficientes, inútiles, que tampoco deberían estar, pero están, ¿no?
Pero hay también que hay que reconocer y agradecer y ayudar. Hay cientos de miles de funcionarios públicos en todo el Estado que hacen que el Estado funcione como tal. Imagínense sin esa gente tan valiosa que desarrolla su trabajo muchas veces con muchas precariedades, con limitaciones, no siempre bien remunerados, no siempre bien capacitados. Entonces, justamente pensando en ello se creó el modelo de control concurrente para tratar de colaborar, para tratar de advertir oportunamente. Yalta indicó que el año pasado se concluyeron 35.823 informes de control gubernamental, de los cuales 22.182 corresponden al control simultáneo, con el que se alertaron situaciones adversas a los gestores públicos, y 13.472 son de control posterior, que identifican irregularidades y sus responsables. En el año 2021, ¿no? Hay casi 36.000 alertas que se han emitido, pero de ellas casi 20.000 no han tenido acciones oportunas. Para nosotros una acción oportuna es la que se da en el plazo de 3 meses, ¿no? Entonces, obviamente, esas situaciones adversas que no han tenido acciones, donde la mayoría de ellas están en los gobiernos locales, seguramente también por los temas de la precaria capacidad técnica institucional que tienen los gobiernos locales en comparación con el gobierno regional y obviamente en comparación con el gobierno nacional, hacen que la efectividad del control simultáneo se reduzca. Es por eso que este año tenemos que trabajar de la mano con los gestores para ver cómo podemos lograr que estas situaciones adversas realmente se mitiguen oportunamente. Finalmente, el titular de la Contraloría lamentó que el 53% de situaciones adversas detectadas no se han tomado acciones preventivas o correctivas por parte de los gestores públicos, mientras que el 37% sí se tomaron acciones para resolverlas o están en proceso de concretarse. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana. No se olvide de sintonizar el 516 de Movistar TV, las redes del JNE y la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de Selendín. Permiso.